Hermano, el mensaje del día de hoy en Lucas capítulo 3 es un poco terrible lo que vamos a ver hoy día, la verdad. Tenía mucho miedo en mi ser interior de no predicar correctamente bien lo que voy a predicar hoy día, hermano. Porque disminuir las verdades de la palabra de Dios que están impresas acá, la verdad sería disminuir el evangelio a ustedes el día de hoy. Hermanos, en la Biblia nosotros encontramos muchas cosas buenas acerca de Dios. Encontramos sus bendiciones, encontramos su amor, encontramos su paciencia, su benignidad con nosotros, encontramos su bondad, su misericordia, su gracia. Pero sabe que, hermano, hoy día el mensaje quizá hable mucho de juicio, quizá hable mucho de condenación, quizá le hable mucho a usted de la ira de Dios. Quizá incluso a usted le hable, hermano, de una maldición que está sobre usted o sobre Jesucristo el día de hoy. Hermanos, aquí nos encontramos con una predicación de Juan el Bautista. La verdad, él era un predicador no convencional, no le gustaba agradar a la multitud, era bastante fuerte al momento de predicar, era bastante chocante con las personas que lo escuchaban. Y hermano, dentro de todo lo que vemos acá de Juan el Bautista, fíjese solamente cómo él parte su predicación en el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh generación de víboras! Hermano, yo no sé si partiría mis predicaciones los días domingos así, porque no queríamos decir nada, hermano, sería como casi un insulto. En realidad lo es, hermano. En Mateo 11:11 dice que no hay otro mayor que Juan el Bautista de los nacidos de mujer. Su predicación, hermano, era predicar el arrepentimiento para guiar a la gente hacia un reconocimiento de su pecado, un arrepentimiento de este mismo, para poner su fe en Jesucristo, para poner su fe en el Mesías. Y hermano, no se puede ser salvo sin haber arrepentimiento de pecado en nuestro corazón. Sin arrepentimiento, lo que predicamos es un evangelio barato, hermano. Es un evangelio que no salva. Es un evangelio que no cambia, no transforma vidas, hermanos. Obviar el arrepentimiento es obviar la misma fe en Jesucristo. Dejar de lado el arrepentimiento es dejar de lado el propósito verdadero porque Dios envió a su Hijo a morir para que nosotros fuésemos salvos el día de hoy, hermano. Un evangelio sin hablar de juicio no tiene sentido. Un evangelio sin hablar de la ira de Dios no tiene verdadera transformación, hermano. Por eso le digo que el texto de hoy es terrible, porque quizás muchos se darán cuenta el día de hoy que la verdad no conocen a Cristo. Muchos se darán cuenta el día de hoy que no están viviendo como dice la palabra de Dios. Muchos se darán cuenta aquí saliendo, hermanos, que no tienen a Cristo en su corazón. Y se darán cuenta que llegando a su casa mucha gente que los rodea no tiene a Cristo en su corazón. Mi misión, hermano, es que hoy día usted no se vaya a su casa después de este mensaje sin Cristo en su corazón. De que hoy día después nosotros seamos una iglesia entregada a la verdad de Dios, hermano. En Lucas capítulo 3 nosotros encontramos el siguiente pasaje, que en realidad es terrible, hermano, si usted piensa en las personas que usted ama y que no tienen a Cristo en su corazón. Dice el versículo 7 que Juan el Bautista decía a las multitudes: ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Lo siento, hermano. Hermano, aquí quiero ver 3 características de una persona que tiene verdadero arrepentimiento en su corazón. Lo primero, hermano, es que Dios a usted no le salvó solamente para tener una mejor vida acá. Eso sería un evangelio barato. Dios no le salvó a usted solamente para librarle de problemas económicos. Sería un Dios muy simple. Dios no le salvó a usted solamente para que sienta paz en su corazón. Dios le salvó algo mucho mayor, mucho más peligroso en su corazón. ¿Sabe de qué le salvó? No fue ni de su pecado, no fue ni de Satanás, hermano. ¿Sabe qué fue? De su propia ira. Fue de su propia ira, hermano. Porque Dios estaba airado contra el pecado. Estaba airado contra usted, hermano. Porque acá hay hombres y mujeres los cuales hemos hecho cosas horribles en nuestra vida. Los cuales hemos tenido pensamientos horribles hacia otras personas. Y en nuestro corazón hay mucho,
pecado. Nosotros estamos bajo la ira de Dios. Hermano, ¿quién le ha enseñado a usted que se puede huir de esa ira? ¿Quién le ha enseñado a usted que puede huir de la ira de Dios? La Biblia dice en el Salmo 19 que Dios colma a todo el mundo con su gloria. ¿Y no va a llegar a nuestro corazón? Hermano, mucha gente hoy en día piensa que puede huir de Dios. Hermano, ¿sabe cuál es el problema? Esta frase que está diciendo Juan el Bautista acá, oh generación de víboras, ¿sabe quién se la está diciendo? A los líderes religiosos de la época. Es triste pensar que muchos líderes religiosos hoy día, influentes en el mundo, hermano, no están hablando un evangelio bíblico. Están llevando gente a la iglesia y devolviendo gente a sus casas sin una predicación de verdad. Están devolviendo gente a las casas sin verdadera salvación, hermano. Hermano, que Dios nos libre de predicadores así acá en la iglesia. La ira de Dios, hermano, no se huye. Tiene que ser satisfecha de alguna forma. Hermano, la ira de Dios fue satisfecha por Cristo en la cruz. Él cargó todo el pecado del mundo. Él cargó todo su pecado. Hermano, antes de nosotros, si nosotros queremos entender verdaderamente la salvación, nosotros hemos de entender primeramente que Dios murió porque su ira tenía que ser apagada de alguna forma. Su ira tenía que ser propiciada de alguna forma, tendría que ser satisfecha de una forma. Y sus obras religiosas no podían, hermano. Sus obras religiosas no podían hacerlo. ¿Sabes lo que sucede acá? Es que muchos de ellos estaban llegando, estaban hablando de Dios al mundo y en realidad en su corazón no estaba Dios, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Estuvimos cantando, estuvimos alabando al Señor su nombre, estuvimos quizás dando ofrendas, escuchando predicación. ¿Sabe qué, hermano? Todo eso no tiene ningún propósito, no tiene ningún valor si su corazón no busca verdaderamente adorar a Dios. Todo lo que usted ha hecho es en vano hasta el día de hoy si Cristo no está en su corazón, si Cristo no es el Señor de su vida, si usted no se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados, si usted no ha dejado una vida pasada de pecado para seguir al Señor, hermano. Entender bien la ira de Dios hará que usted se aleje de su pecado porque entenderá que su pecado a usted le condena. Una vez, hermanos, el año 2013 estábamos yendo allá con Pastor Jason, allá a Trinidad, cuando Trinidad estaba en Cerro Navia. Y yo estaba hablando con una persona y él me dijo, oye, pero la verdad es que este es el infierno para nosotros. Yo le dije, ¿qué va a pensar después cuando de verdad esté en el infierno? Va a pensar que fue un paraíso estar acá en la tierra, hermano. La verdad, hermano, fíjese en la descripción que hay en Apocalipsis capítulo 20, hermano. Apocalipsis capítulo 20, hermano, versículo 19. Perdón, 20, versículo 10, eso era, no 19. Apocalipsis 20, versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, Dios ha enviado a su Hijo para librarnos, para iluminar nuestra mente, para dejarnos de lado, porque nuestro ser estaba enceguecido, nosotros estábamos cegados, engañados por Satanás. Hay gente hoy día, hermano, engañada por Satanás. Hay gente hoy día, vecinos, amigos que usted tiene que están engañados y posiblemente usted lo esté también. ¿Sabe que, hermano? Mucha gente hoy día se ha reunido día domingo a escuchar la voz de Dios y muy poca gente la escuchará el día de hoy. La verdad, hermano, es terrible pensar que gente se está reuniendo pensando que adora a Dios y no lo está haciendo para nada. Gente pensando que está yendo por el camino angosto hacia el camino de la salvación y no está yendo que más por un camino amplio hacia la muerte, hermano. ¿Sabe que, hermano? Si usted no está seguro de su salvación hoy día, déjeme decirle que hay mucha gente, hay muchos testigos de Jehová que hoy día se están reuniendo en sus salones. Hay muchos mormones que hoy día se están reuniendo en sus grandes templos. Incluso hay muchos católicos que están yendo a misa, hermano. Pero ¿sabe qué? Ellos van a escuchar algo que no tiene nada del evangelio bíblico. Yo quiero que usted hoy día lo escuche, hermano.
Yo quiero que usted hoy día comprenda, hermano. Y esto es una invitación para todos, no es solamente para el que no es creyente, sino que es para, mayormente, para los hijos de Dios, para evaluarse, para examinar su corazón de tal manera que nosotros podamos decir, yo voy a vivir una vida para el Señor, voy a dejar mi pecado de lado, voy a dejar ese pecado que me condenaba, voy a entender lo que costó mi salvación, voy a entender lo que verdaderamente costó. Hermano, la verdad del infierno tiene una descripción muy grande, hermano. Hay gente que va a estar sufriendo con el lloro y crujir de dientes por los siglos de los siglos, cada día y cada noche, hermano. Regularmente, para hablar de juicio, la Biblia usa la frase el día de Jehová. El día de Jehová ha de venir, el día de Jehová, el día de Jehová. Y dice que va a ser terrible, hermano, porque caerá la ira de Dios sobre este mundo. De hecho, volviendo a la frase generación de víboras, se está hablando a hombres malos, a hombres que blasfemaban, atribuían la obra del Espíritu Santo a Satanás, hermano. Estaban rechazando a Jesucristo constantemente, estos líderes religiosos, pensando que adoraban a Dios, hermano. Y sabe que muchos hoy en día estamos engañados. Vivimos una religión externa, solamente pensando en lo exterior, hermano, que eso es lo que importa, cuando Dios quiere su corazón, hermano, cuando Dios anhela que su ser esté entregado a Él, que anhele usted comunión con Él, hermano. ¿Cuánto tiempo en la semana usted ha pasado orando, arrodillado? ¿Cuánto tiempo usted ha pasado en lectura, en oración, orando esa lectura a Dios? ¿Cuánto tiempo ha pasado evangelizando a otras personas, hermano? ¿Cuánto tiempo ha pasado usted, hermano, pensando en cómo dar aún más a la obra de Dios? ¿Cómo sostener aún más la obra de Dios, hermano? La verdad es que estos eran hombres malos, hermano, sinceramente. No es que cuando usted estaba en el mundo, usted era un hombre más malo que bueno o más bueno que malo, hermano. Usted era completamente malo, hermano. Dice que éramos completamente pecadores. Si usted tenía buenas obras, si usted las hacía, y no lo niego, hermano, usted pudo haberlo hecho. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que todas esas obras eran como trapo de inmundicia porque están manchadas, llenas de pecado. Hermano, acá Juan el Bautista nos hace ver que ninguno de nosotros pueda huir de la ira, hermano. Y hay gente caminando afuera, respirando, que se levantó igual que usted, hermano, que quizás mañana se reunirá en el mismo trabajo, que hoy día respira bajo la ira de Dios. Dice luego el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. La verdad, hermano, hay mucha gente hoy en día que está así, está yendo a la iglesia pensando que es salvo, pensando que conoce a Dios porque alguien le ha dicho que Dios le ama, pensando que sirve a Dios porque comparte algo, una predicación o algo, pero ¿sabe qué, hermano? Está ahí el hacha para cortar el árbol, hermano. ¿Y sabe qué? Será cortado, y el árbol que no dé buen fruto de arrepentimiento será echado al fuego eterno. Cambio, hermano, si usted es un hijo de Dios, si usted es salvo por la gracia de Dios, es momento de poner atención a la palabra de Dios, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. No está diciendo Juan el Bautista que hagamos frutos para arrepentirnos o que por nuestros frutos hemos de ser salvos. Está diciendo que si nosotros nos hemos arrepentido en nuestro corazón, hemos puesto nuestra fe en Cristo, hermano, significa que nuestras vidas van a demostrar ese fruto, que nuestras vidas van a tener frutos debido a ese arrepentimiento, hermano. Es mucho mayor que lo que nosotros pensamos aún más. No es solamente en qué hora ocupas tu domingo, en dónde estarás el domingo o la hora que pasarás el domingo en la iglesia o en la casa. No es solamente a quién recordarás o de quién vas a hablar un poco, a quién vas a tener, sino que es una vida entregada a la voluntad de Dios, hermano. Porque una verdadera arrepentida entiende la ira de Dios que estaba sobre él y que fue quitada por Cristo, hermano. La verdad, ahora un verdadero arrepentido, hermano, tiene frutos dignos de una vida transformada. Porque vivir vidas dignas de Dios quiere decir que nosotros somos hijos de Dios. Fíjese en Hechos capítulo 26, el versículo 20, hermano. Hechos capítulo 26, versículo 20, hermano. Nos habla de cómo hay frutos tangibles del arrepentimiento. Hechos 26, 20, hermano. Dice:
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Ahí está arrepentimiento y fe, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Por qué es necesario, hermano? ¿Su vida tiene obras dignas de arrepentimiento? No piense, bueno, lo que yo podría ver o lo que podría ver alguien. Piense en lo que podría ver Dios en su corazón. ¿Hay frutos dignos de arrepentimiento en su vida, hermano? ¿Hay una verdadera vida transformada por el Evangelio? ¿Hay una verdadera vida entregada a Dios? ¿O Dios es un aditivo más en su vida? Dios es una pequeña parte en su vida. Jesús es solo un nombre, un ejemplo a seguir, alguien a quien admirar, alguien en quien poner nuestra mirada y decir, sé como Jesús, o Él es el Señor y Salvador de su vida. Pueden ser una de las dos cosas, hermano, pero no las dos, hermano. Dios no puede ser una parte de su vida, hermano, tiene que ser todo. Acá, hermano, encontramos algo muy interesante. El bautismo que daba Juan el Bautista era una obra, muestra externa de una salvación interna, y eso es también el bautismo hoy en día. Él estaba preparando a la gente para el Mesías, para la venida del Mesías. ¿Por qué deberíamos examinarnos hoy en día, hermano? Porque la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo, nueva, ¿qué dice, hermano? Criatura es, hermano. ¿Qué pasará con esos que dicen estar en Cristo pero que no ejemplifican esa nueva criatura? El hacha va a pasar, hermano, y su cuerpo será entregado al Hades. Su cuerpo irá al fuego eterno, al castigo eterno, porque en el tiempo que pudo haber hecho algo, no hizo nada, hermano. Una vez estaba evangelizando con Dimitri, aquí está Dimitri, y Dimitri me dijo una frase, hermano, que no se me ha olvidado. Él me dijo que, él decía que se puede tener a Dios, a Jesucristo como abogado hoy día, o lo puede tener como juez mañana. Hermano, ¿qué va a hacer Jesucristo en su vida? ¿Va a ser el abogado el día de hoy ante el Padre, guiándole? ¿O va a ser el juez mañana, que va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad? Y usted va a decir, pero yo iba a la iglesia Esperanza, yo conocí a algún misionero, yo di incluso a la obra misionera. Y él le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque hay maldad en su corazón. Hermano, el versículo 10 dice, y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. La verdad, hermano, es que aquí nos muestra cómo los frutos dignos de arrepentimiento se ven en 3 esferas de la vida: social, económico y político, hermano. La verdad aquí nos muestra que los frutos de arrepentimiento son toda una vida, hermano. No es solamente el domingo, los días que hay iglesia, hermano. Aquí llega una persona que nos muestra el principio de amar al prójimo, de amar a Dios primero y amar a las demás personas. El que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Hermano, ¿sabe que a mí me gusta ver acá que hay hermanos muy generosos? Que hay hermanos que son muy dadivosos, que cuando ven a uno que no tiene, le dan, hermano, y que se preocupan por las necesidades de la otra persona. Pero ¿qué pasa de aquellos que no lo son siempre, o que no lo son? ¿Qué pasa con usted cuando ve a alguien en necesidad, o un hermano suyo que está en necesidad? ¿Qué pasa con usted cuando ve a alguien en su familia que tiene necesidad, o que le falta que comer? Hermanos, nuestro amar a Dios, nuestro amor a Él, también se expresa en el amor hacia los demás. Luego nos dice que vinieron unos publicanos, y los publicanos eran los más viles estafadores, los más viles ladrones para el pueblo judío, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Él está diciendo que dentro de su recaudación de impuestos, del dinero que se iba, ellos exigían más para quedarse con una parte mayor de los impuestos. Dice, no hagan eso, no sean avarientos, cobren lo justo y lo necesario. Este es un buen principio para todos, hermanos, que tienen trabajadores, hermanos, para todos los que tienen que pedir remuneraciones, exigir lo que está ordenado, lo que es necesario, hermano, lo que vale el trabajo. Versículo 14 dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos?
y le dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Por qué le dice que se contenten con su salario? Porque obviamente si no estaban contentos con su salario iban a ser políticamente incorrectos con las personas, iban a pervertir su poder hacia los demás. Hermano, es muy importante ver que si usted es albañil, frutos de arrepentimiento se verán como usted siendo un albañil. Si usted es, no sé, un contador o un economista o lo que sea, hermano, eso tiene que verse los frutos de arrepentimiento. Si usted es comerciante, en eso se ven los frutos de arrepentimiento. En lo que usted trabaje, hermano, en eso se tienen que demostrar los frutos del arrepentimiento que hay en su corazón. Porque si no, hermano, ¿qué le digo? El hacha está puesta. Si usted no tiene frutos de arrepentimiento, hermano, usted ya sabe su destino. ¿Y sabe qué? Si está pensando, bueno, yo hice una oración una vez, yo fui a la iglesia, un tiempo estuve fiel, ¿sabe qué? Le va a decir algo acá como lo que dice Juan el Bautista. Tenemos, y no comencéis a decir dentro de vosotros, por si alguno pensó en decirlo, tenemos a Abraham por padre. En realidad eso no tiene ningún valor, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ellos se justificaban así los judíos. Nosotros tenemos una genealogía santa. Nosotros éramos el pueblo escogido de Dios, el pueblo que Dios había escogido. Quizá usted le diga a Dios en el día del juicio, pero yo iba a una iglesia bíblica, yo iba a una iglesia donde se apoyaba misiones, donde se hacía tu obra. Pero nunca Dios estaba en su corazón. Nunca ese Dios de la obra fue su verdadero corazón. Nunca ese Dios de la iglesia bíblica estaba a través de la Biblia dentro de su corazón. Hermano, luego de ver esto, hermano, es que el arrepentimiento debe darse en cada una de las esferas de nuestra vida, en todos los aspectos. En Hechos 3:19 dice lo siguiente, hermano, acerca del arrepentimiento. Nos muestra también la concordancia que debe haber con cada una de las cosas que nosotros decimos tener la fe en Cristo. Hechos 3:19 dice así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermano, le digo algo, si usted no se ha arrepentido y no se ha convertido al Señor, los tiempos de refrigerio no son para usted. Sus pecados siguen estando en usted y la ira de Dios sigue estando en usted. Usted está condenado porque ha rehusado creer en el nombre del Hijo de Dios. Usted está condenado porque usted ha rechazado al único ser admirable. Hermano, ahora quiero ver la última característica, que es un verdadero arrepentido recibe al Mesías. Y quiero hablar de algo no muy popular, hasta ahora el mensaje no ha sido para nada popular. Quiero ir a Gálatas capítulo 3, después de leer el pasaje acá que vamos a leer, versículo 15 al 17. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era o granero, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Hermano, Gálatas capítulo 3 nos dice lo siguiente acerca de Jesús en la cruz. Si usted, hermano, es creyente, si usted está completamente seguro ahora y quizás está luchando con algunas cosas, hermano, quiero que vea lo que costó su salvación. Quiero que vea algo que sucedió en la cruz. Algo muy importante. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si tú no eres creyente el día de hoy, si tu vida no tiene frutos de arrepentimiento, estás bajo maldición de Dios. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién puede hacerlas todas, hermano? Usted era un maldito de Dios. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Anteriormente, hermano, vimos que habían dos tipos de personas. No sé si pueden ustedes quedarse en Gálatas 3 y en la pantallita buscar Lucas capítulo 3, versículo 16. Perfecto. Acá dice, hermanos, lo siguiente. Dice que Cristo un día vendrá y que sucederá lo siguiente con las personas. Hay solo dos grupos y usted está en uno de los dos, no está en el medio. Hermano, ¿usted es un bautizado en el Espíritu Santo o usted será bautizado
en fuego. El fuego aquí, hermano, no está haciendo referencia a la llama ardiente que a veces nosotros hablamos de que hay en nuestro corazón. Esto es juicio. Esto es juicio, hermano. Y no hay espacio para quedarse aquí en la I. Usted o es un bautizado por el Espíritu o será bautizado en fuego. Hermano, ¿sabe qué? En este pasaje a mí, y quiero que ser muy honesto, hermano, no estoy siendo duro porque solo quiero serlo, hermano, de verdad casi mis predicaciones no lo soy, pero sabe que, hermano, este pasaje de Gálatas 3 cambió muchas de las cosas que yo pensaba acerca de mi salvación. Me hizo conocer un poquito más a Dios de lo que ya le conocía y espero conocerle más, hermano. Porque en Gálatas 3 usted encuentra lo siguiente, que aquellos que caerán en fuego caen bajo una maldición de Dios, pero aquellos en quienes somos bautizados en el Espíritu, quienes hemos recibido a Cristo, esa maldición que teníamos ha sido puesta sobre Jesucristo. Cristo nos redimió, dice el versículo 13, Gálatas 3, por la maldición de la ley. Hermano, usted no pudo cumplir toda la ley, usted era un maldito de Dios. Había maldición. ¿Sabe qué significa la maldición, hermano? ¿Cómo podemos entender la maldición de Dios? Viendo lo contrario a todas sus bendiciones. ¿Qué son las bendiciones de Dios, hermano? Por ejemplo, hermano, la amistad, hermano, una bendición de Dios. El tiempo que usted puede pasar con sus hijos, una bendición de Dios, hermano. El matrimonio, una bendición de Dios, hermano. El sexo en el matrimonio, una bendición de Dios para usted, hermano. El sexo fuera no. Hermano, ¿sabe qué? Las amistades que podemos tener como amigos, como compañeros, eso es una bendición de Dios. Que usted reciba el sueldo de su trabajo, eso es una bendición de Dios, el fruto de su trabajo. Que usted pueda animar a otros en la fe, una bendición de Dios, hermano. Que estar en la iglesia, una bendición de Dios, hermano. El predicador, ahí no. Pero ¿cómo sería entonces una maldición de Dios, hermano? Todo lo contrario. Hermano, ¿sabe lo que hizo Dios hacia Cristo en la cruz? Le dio la espalda. Lo dejó solo. Lo abandonó. Porque la Biblia dice que Dios es tan santo, acabamos de cantarlo, santo, santo, santo. Y nuestras almas no eran compungidas por cántico tan celestial. Santo, santo, santo. ¿Y sabe qué, hermano? Dios era tan santo que no podía mirar en Cristo esa carga de pecado que había en Él, esa suciedad que había en Él, su suciedad, ese pecado que había en Él, su pecado. Dios dice que lo abandonó, le quitó la paz, lo dejó morir. Casi del cielo se escuchó el grito, maldito de Dios, que Dios te maldiga. Hermano, ¿sabe qué? Que Dios nos permita 10 segundos entendiendo en nuestra vida la maldición de Dios, porque nos daríamos cuenta que estar con Él, que estar en Cristo es una completa bendición y que hay gente hoy día, hermano, bajo la maldición de Dios, gente que usted conoce, gente afuera, hermano, gente en otros países, y nos cuesta tanto ir a evangelizar, sacarnos de nuestra comodidad, predicar el evangelio bíblico y dar a misiones. Hermano, hay gente respirando la maldición de Dios el día de hoy, en los cuales ellos un día Dios se apartará y Dios le dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Es un texto terrible, hermano. No tengo idea, no sabía ni cómo predicarlo, hermano, pero es terrible. Porque gente un día, incluso en la iglesia, hermano, va a llegar ahí un día al juicio y van a ser cortados y echados al fuego eterno. Que no sea el caso de ninguno de ustedes el día de hoy, hermano. Si usted no está en Cristo, está siendo maldito de Dios. Y usted me dirá, hermano, incluso yo puedo pensar, si usted no es creyente, o si usted, hermano, en su tiempo como no creyente, usted me diga, bueno, pero yo igual era bueno, o sea, tampoco era que lo pasaba siempre mal. Tampoco era que yo como que vivía mi vida, quizás yo sentía un vacío, pero igual tenía momentos de felicidad. Igual me iba bien en algunas cosas. ¿Sabe qué, hermano? Está bien, lo entiendo, porque Dios nos ha dado una gracia especial a nosotros como sus hijos. Pero fuera de Él también hay una gracia común para las demás personas. Hay bendiciones generales. Dios dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Da bendiciones para todos. Pero sabe que un día, hermano, eso se acabará. Y la maldición de Dios será latente. Estarán apartados de Dios. Esa paz que nosotros tenemos, gente no la tiene y no la tendrá nunca. Esa paz, esas bendiciones que usted tanto goza, eso que podemos cantar, gente no la tiene. Gente está bajo la maldición de Dios, hermano. Dios apartó
su mirada de su propio Hijo, que estaba cargando los pecados de la iglesia Esperanza. Hermano, Dios estaba cargando en su Hijo todos los pecados del mundo. Volviendo a Lucas capítulo 3, mi pregunta, hermano, y mi propósito, hermano, hoy día no es hacerle dudar de su salvación. No es solamente que usted diga, parece que no soy salvo, hermano. No quiero hacer eso, hermano. Sería, esa no es mi función, hermano. Pero lo que quiero es que usted se examine y sea sincero con usted. Si usted sabe que es un hijo de Dios, Dios le da la seguridad en su corazón, hermano, analice su vida si usted está viviendo conforme a esa verdad. Si usted se interesa más a usted mismo a que Dios, hermano. En Jesucristo, hermano, nosotros somos salvos o condenados. Él nos da el bautismo del Espíritu Santo o fuego. Hermano, hoy día usted puede elegir, pero ¿sabe qué pasará un día? El versículo 17 lo dice, del capítulo 3 de Lucas. Su aventador está en su mano, era como algo que ellas echaban al aire y cortaban el trigo de la paja, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Él va a quitar, hermano, de un lado va a poner en un lado a los hijos de Dios, y pondrá en otro lado a los que le rechazaron, y los echará al fuego eterno. Hermano, ¿cómo usted puede saber si está en Cristo? ¿Cómo usted puede saber si es un verdadero hijo de Dios? ¿Su vida tiene frutos de verdadero arrepentimiento? Hermano, ¿su vida es verdaderamente transformada? Hermano, yo no sé completamente la vida de todos. Yo veo muchas cosas, hermano. Y sé que por los testimonios que conozco, hay muchos hijos de Dios acá, si no todos. Pero ¿cuántos estamos viviendo completamente para el Señor? ¿Cuántos estamos arrepintiéndonos cada día de nuestros pecados? O vivimos con el pecado casi como un amigo, jugando con él al lado de nosotros. Hermano, alguien que ama a Jesucristo odiará el pecado por todo el daño que ha causado a su persona y a la humanidad, hermano. Cristo soportó el precio de la maldición de Dios. Dios cargó la ira sobre él en la cruz, hermano. Ahí fue el momento clave donde la historia cambió, donde todos miramos, gente del Antiguo Testamento y nosotros ahora. Todos caímos allí en la cruz, hermano. Hermano, pero ¿cómo es su vida? ¿De verdad está predicando un evangelio bíblico o está predicando un evangelio barato? Sin juicio, sin condenación, sin ira, hermano, sin maldición. ¿Cómo son nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, hermano? ¿Cómo están siendo nuestro tiempo en comunión con Dios? ¿Verdaderamente le amamos a Dios? ¿O es como una parte de nuestras vidas? ¿O es como el título que le ponemos a todo lo que hacemos? Cristiano, cristiano, cristiano. Hermano, que su vida sea transformada, hermano. Siento terrible este pasaje, hermano, porque quizá hay gente que piensa hoy día acá que puede huir de la ira de Dios, yéndose a su casa sin el evangelio. Y quizá hay cristianos, hermano, que hoy día vivan quizás con frutos dignos, con frutos de arrepentimiento, pero no con frutos dignos de arrepentimiento, viviendo una vida mediocre espiritualmente. Hermano, que ese no sea el caso de nosotros, hermano, que nosotros tengamos frutos de verdadero arrepentimiento, que la iglesia el día de hoy, hermano, sea una iglesia que agradezca al Señor por cargar Él la maldición de Dios, por apagar Él la ira de Dios, por satisfacer Él su ira, por Él dejar de lado su forma de Dios, por Él dejar de lado los privilegios que podría haber tenido como el Hijo de Dios y haber venido acá a morir como por pecadores como usted y como yo, por dejar todo para venir a salvarnos a nosotros de nuestro propio ser, de Dios mismo, para venir a satisfacer la ira de Dios, para venir a tomar su maldición siendo colgado en un madero. Hermano, quiero hacer una invitación ahora. Voy a invitar a todos los creyentes a analizar su corazón. Sean honestos con Dios, hermano. ¿Cómo están viviendo ustedes de acuerdo a los frutos de arrepentimiento? Y segundo, si hay alguien que no tenga seguridad hoy en día de su salvación, si hay alguien que diga, yo no soy salvo, que está seguro que no es salvo, yo me puedo quedar con él toda la tarde si es necesario para hablar del Evangelio. Y también hay hombres capacitados en caso de que hubiera muchas personas. Pero vamos a orar a Dios, hermano. Invito a los creyentes a reflexionar en su salvación. Invito a los inconversos acá a reflexionar en su salvación. Vamos a orar, hermano. Padre amado, Señor,
Gracias te doy hoy en día, Señor, por la congregación reunida acá en tu iglesia, Señor. Por la congregación que se ha reunido a oír tu voz, Señor. Este pasaje, Señor, de tu palabra no ha sido sencillo. No ha sido difícil para mí de explicarlo, Señor. Señor, lamento si no lo he hecho bien, Señor. Pero te agradezco en esta hora por algo especial, Señor. Porque hay mucha gente acá reunida que hoy día se levantó para escuchar tu palabra. Señor, hemos orado, hemos pedido a ti, Señor, que hables a nuestro corazón. Que nuestras vidas sean vividas dignas de tu salvación, dignas de tu sacrificio, para que un día el Cordero reciba la completa recompensa por su sacrificio. Para que un día nuestras vidas, Señor, sean vividas y sean vividas de tal manera que podamos decir como Cristo en Juan 17:4, que he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Hoy, Señor, no sé cuántas personas acá estarán luchando con un sinfín de pecados, mi Dios. Señor, ¿cuántos de acá dirán, yo a veces sé que soy creyente, pero no siempre vivo de acorde al sacrificio de Cristo, no siempre vivo de acorde a Dios? Señor, primero te agradezco porque tú enviaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar, a ser el maldito, para que nosotros pudiésemos ser bendecidos. Que Él vino a recibir la ira para que nosotros pudiésemos recibir y ser parte de tu gloria. Señor, ayúdanos a no dejar esta palabra de lado. Son doctrinas no populares hoy en día en tu iglesia, porque predicadores tienen miedo de hablarlas, Señor. Porque la gente, y yo me incluyo, muchas veces no queremos escuchar esto. No queremos escuchar un mensaje, Señor, que pueda quebrantar nuestra vida, que pueda quebrantar nuestros hábitos pecaminosos, que pueda quebrantar nuestra vida sin sentido. Hoy, Señor, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Tú nos has hablado de que tu juicio es inminente para todo tipo de personas. De que el día viene cuando los que han sido bautizados por el Espíritu irán a tu presencia, pero los que no y los que te han rechazado irán al fuego eterno, al cual nunca se apagará. Hoy, Señor, hemos hablado, aprendido, sido desafiados, edificados por el arrepentimiento verdadero que debe haber en nuestras vidas, por un arrepentimiento que cambie cada una de nuestras vidas, por un arrepentimiento, Señor, que sea de verdad, por un arrepentimiento que piense y ponga su fe en Jesucristo, que no esté entregado a cualquier otro tipo de vida, sino es al Salvador que vino a morir, Señor, a entregar su vida, siendo Dios y verdaderamente hombre. Él vino a morir, Señor, por mí. Él vino a morir por cada uno de los presentes acá. Él vino a morir por cada uno, Señor. Espero que hoy día sea el día de salvación para muchos. Y hoy sea el día de renacimiento espiritual para muchos de nosotros. Que hoy día sea el día de avivamiento espiritual que necesitamos. Señor, el juicio está cerca. No sabemos cuánto será tu venida. Y que nuestras vidas, Señor, sean vividas para ti. Que nuestras vidas tengan valor en lo eterno. Oh, Señor, que la Iglesia Esperanza sea así. Que la Iglesia Esperanza sea una iglesia que piense en la eternidad. Señor, no sé cuánta gente habrá acá en la iglesia, pero Señor, si hay 70 personas, que las 70 regresen con Cristo a su casa. Si hay 80, que las 80 regresen con Cristo a su hogar, amándote por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Sigan orando, hermano. Quiero pedir algo especial. Si usted hoy en día, hermano, dice, yo sé que soy un hijo de Dios, pero identifico áreas en mi vida en las cuales estoy luchando y perdiendo la batalla, que no estoy teniendo frutos verdaderos de arrepentimiento, que he entrado en un adormecimiento espiritual, que he empezado a vivir una religión externa y quiero vivir para el Señor. Hermano, le pido solo una cosa: levante y baje su mano y yo voy a estar orando por usted cada día de mi semana. ¿Hay alguien hoy día que diga, yo voy a vivir
para el Señor. Yo voy a dejar de lado mis pecados. ¿Hay alguien, hermano? Levante y baje su mano. Levante y baje su mano. Mi mano está levantada, hermano. Yo quiero vivir para el Señor. ¿Cuántos más se unen, hermano? ¿Cuántos más van a dejar su vida de pecado? ¿Cuántos más hoy día van a decir, yo no voy a vivir más siendo mediocre espiritualmente, voy a vivir para el Señor? Amén, hermano, he visto muchas manos levantadas, aún veo más manos, hermano. Veo gente tomando decisiones por el Señor, porque el mensaje ha llegado a su corazón. Amén, hermano. Amén, hermano, hay más, hermanos. La Iglesia Esperanza hoy día se levanta para el Señor Jesucristo. La Iglesia Esperanza hoy día dice que nuestro único guía sea el buen pastor Jesucristo. Quiero hacer una segunda invitación al día de hoy. Si tú hoy día no tienes seguridad de salvación, si tú hoy día sientes que si Dios viniera tú no tienes a Cristo en tu corazón, quiero pedirte algo. Levanta y baja tu mano y un hermano te ayudará a entender la salvación. ¿Habrá alguien que no tenga a Cristo en su corazón? ¿Hay alguien que si viene el día del juicio mañana irá a ese juicio? Levante y baje su mano. El día de salvación es hoy. No habrá un mañana. Nadie te lo asegura. Señor, guía a la iglesia el día de hoy, Señor, a vivir espiritualmente enfocada en ti, Señor. Guía a la iglesia el día de hoy, Señor, a vivir espiritualmente ardiente hacia ti, Señor. Guíanos a los hijos de Dios a ser verdaderos hijos de Dios. Guíanos, Señor, en tu palabra a proclamar desde todos los lugares, Señor, que tú eres Dios, Señor, a usar nuestra boca para proclamar tu evangelio, a usar nuestros recursos para enviar a otros que proclamen tu evangelio, a usar nuestra boca para orar a ti, Señor, nuestro corazón, Señor, doblar nuestras rodillas cada día, Señor, para que tu obra sea enaltecida, Señor. Que cada día, Señor, la Iglesia Esperanza levante un estandarte afuera de esa puerta diciéndole a este barrio, al mundo, que aquí hay hombres y mujeres que te aman y que van a amar tu reino y tu venida cada día de sus vidas, Señor. Que así sea la iglesia del día de hoy, Señor. Que hoy día nuestro ser esté completamente entregado a ti, Señor. Tú quieras que así sea.